Hola hermanos, ¿cómo están? Reciban un saludo en este día. Qué bueno que están viendo este video. Vamos a comenzar con este curso básico, curso básico G. Y bueno, pues hoy el tema que nos toca es presentación de niños y vamos a pedir la orientación de nuestro Señor. Vamos a pedir que Él nos hable, que Él nos diga lo que tiene preparado para cada uno de nosotros. ¿Qué le parece si cierra sus ojos y empezamos a orar? Padre, te queremos agradecer tu amor, tu bendición. Gracias porque hoy podemos tomar este tiempo, ver este video, Señor. Eh, Tú siempre pones en nuestro corazón y siempre pones delante de nosotros lo mejor, Señor. Y yo te quiero agradecer porque tú me usas a mí, Señor, pero también usas a mis hermanos, Dios, para bendición. Yo te quiero pedir que este video sea de mucha bendición para todas las personas, para todos aquellos que tienen esa sed, Señor, de escuchar de ti, de conocerte, de saber lo que tú has hecho por nosotros, lo que tú quieres que nosotros hagamos. Ayúdanos, Señor, a comprenderlo y sobre todo ayúdanos a poder vivirlo. Gracias porque sé que este tema es de mucha importancia y nos va a servir para bendecir la vida de las personas que vienen atrás de nosotros, que son nuestros hijos, Señor. Gracias por tu amor y tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a comenzar con este tema, presentación de niños. Y bueno, es un tema relativamente fácil de explicar, pero en el fondo, pues obviamente el fondo o el trasfondo espiritual que esto conlleva es algo muy importante. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues el objetivo es aprender a vivir el fundamento bíblico de la presentación de los niños, hermanos. Ajá. Donde, donde dice cuáles son esos ejemplos y por qué debemos hacer esto. Bueno, ¿qué significa dedicarle un hijo a Dios, hermanos? ¿Qué significa el empezar la vida de un hijo, la vida de un niño, presentándoselo a Dios? Sabemos que Dios lo creó, sabemos que Dios lo hizo. Y entonces, ¿por qué nosotros debemos hacer esa presentación si Él lo conoce? Bueno, vamos a ver lo que dice el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, abra su Biblia. 1 y vamos a leer del 27 al 28. El 27 y el 28, ¿ok? Dice la palabra de Dios. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo, pues, lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró, allí a Jehová. Dedicarle un hijo a Dios, hermano, significa el desear que el Señor eh, sea siempre en él. Ajá. El desear que siempre se haga la voluntad de Dios y el propósito de Dios en esa persona, en este caso hablando de un niño. ¿Estamos de acuerdo? Es un pacto, es un pacto como tal que se hace entre los padres y Dios. Ajá, un pacto que se hace entre los padres y Dios. ¿Para qué? Bueno, pues para reconocer que Él es el único que puede obrar a través de todas las cosas para el bien de nuestros hijos. Ajá. Es el único que puede realmente hacer que el futuro de ese niño, que el futuro de ese bebé, que el futuro de esa persona sea con un propósito divino. La presentación de un niño a Dios es una acción de gracias también, hermanos. Es un acto de fe y obviamente una súplica de bendición. Una súplica de, pues sí, de bendición divina, de la bendición de Dios. ¿Ok? Y mire, Marcos 10, del 13 al 16. Voy a mover tantito esto para acá. Así, que estoy muy volteado. Muy bien, Marcos 10, del 13 al 16 dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí,
y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Cuando nosotros, hermanos, dedicamos a Dios, pues estamos diciendo, de alguna manera, quiero que para ellos, quiero lo que Dios quiera para ellos. Ajá. Quiero quiero que ellos hagan lo que Dios espera que hagan. Quiero que ellos lleguen a hacer lo que Dios tiene como objetivo para ellos. Ajá. Es una parte que nosotros debemos entender como padres, es algo que nosotros debemos entender, que Dios tiene un objetivo para todos, hermanos. Ajá. Obviamente desde el embarazo, desde la parte en que se planea esta parte del hijo, o que se está esperando la llegada del bebé, pues obviamente Dios va revelando muchas cosas, acerca de las cuales Dios nos va hablando sobre el futuro, sobre lo que va a pasar este niño, sobre lo que va a hacer, ajá, inclusive su ministerio, su forma de vida, entre otras cosas. Ajá. ¿Y cuál es la responsabilidad de nosotros los padres ante Dios? Bueno, si nosotros realmente confiamos de una forma sincera, pues que la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros, es lo mejor que nos puede pasar y es lo mejor que le puede pasar a la vida de nuestros hijos, entonces debemos dedicar nuestros hijos al Señor, hermanos. Ajá. ¿Dedicarlos para qué? Para su servicio. Dedicarlos, para que ellos en su vida, en este mundo, puedan servir a Dios. ¿Ok? Los padres tenemos obviamente un sentimiento afectuoso y amoroso hacia nuestros hijos. Todos los padres lo sentimos. Y esto es algo natural y necesario. Ajá. Pero debemos recordar, hermanos, que no estamos criándolos para nosotros, ajá, sino que estamos criándolos para Dios. Estamos criándolos para que Él, obviamente, haga toda esa obra, ajá, a través de ellos. Nuestros hijos son nuestros, pero solo son nuestros para su crianza, solamente son nuestros para el cuidado que nosotros podamos darles. Ellos son puestos bajo nuestro cuidado, son puestos bajo nuestra seguridad, pero solo por un tiempo. Ajá. Y tenemos que reconocer que los hijos son un regalo de Dios. ¿Los hijos qué? Son un regalo de Dios. Salmos 127.3. Salmos 127.3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, y cosa de estima, el fruto del vientre. Básicamente, cuando Dios nos está dando este regalo, ajá, o cuando Dios nos da este regalo, pues también nos da todo lo necesario para que ese regalo, para que esa persona, para que ese ser, pues obviamente tenga todo lo que necesita para vivir. Ajá. Entonces, nosotros debemos enfocarnos en esa parte. Ahora, cuando un padre y una madre, hermanos, son o están preocupados por el futuro por el futuro de su bebé, por el futuro de sus hijos, pues obviamente nosotros debemos tener en nuestra mente que lo único que puede sacarnos adelante es el Señor. Fíjese lo que dice Salmos 2.8. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Dios nos ha bendecido dándonos hijos, hermanos. Ajá. Y seguramente a muchos y a hermanos que todavía no tienen hijos, ajá, jóvenes que están en este curso básico, Dios los va a bendecir con hijos, ajá, porque es una bendición. Dios nos ha bendecido dándonos hijos, hermanos. Por lo tanto, no podemos
pues quedarnos con los brazos cruzados, no sé, inclusive contemplando mientras que algunos hijos van por un mal camino y nosotros no hacer nada para impedirlo. Ajá. Como padres tenemos eh, el derecho, ajá, y obviamente la confianza de poder acercarnos ante nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo y poder colocarnos como intercesores de nuestros hijos. Y esa es una de las partes o una de las cosas por las cuales nosotros debemos utilizar esta herramienta de la presentación de los hijos. Ajá. También cuando nosotros presentamos a nuestros hijos delante de Dios, lo que hacemos es una intercesión por ellos. Es simple y sencillamente, en la edad en la que ellos estén, decirle a Dios, Señor, aquí están ellos dedicados para tu servicio. Además de la dedicación de nuestros hijos al Señor, pues obviamente hay muchas intenciones por las cuales nosotros podemos comenzar a orar. Ajá. Muchas intenciones en las cuales nosotros podemos basar esta parte de entregarle y de dedicarle a Dios nuestros hijos. ¿Ok? ¿Como cuáles? ¿Como qué intenciones se te vienen a la mente? Pero hay muchísimas, ¿eh? Yo hice una lista muy, muy larga, pero voy a mencionar solamente algunos. Por ejemplo, que Jesucristo sea formado en nuestros hijos. Es decir, que empiezan a hacer ese amor por Jesucristo, esa dedicación. Es un trabajo de los padres, ojo, es un trabajo de los padres. Eh, lo podemos basar esto en Gálatas 4:19. Que nuestros hijos, que son la descendencia, ajá, que son nuestra descendencia, pues sean librados del mal, ajá. Que nuestros hijos sean enseñados por el Señor, que ellos aprendan a discernir entre el bien y el mal. Son cosas básicas, son cosas básicas, pero que después se vuelven tan importantes porque yo me he topado con jóvenes, por ejemplo, que no saben discernir entre lo bueno y lo malo. Ajá, que no saben o que no ven la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. Ajá. Otra intención, que los mandamientos de Dios estén en sus mentes y en su corazón. Que los mandamientos de Dios estén en sus mentes y en su corazón. Esto es muy importante, en los dos aspectos, en la mente y en el corazón. Ajá, porque a veces puede ser que sí lo sepan, está en su mente, pero no lo hacen. Ajá, que sí realmente ellos tienen ese apego a las cosas de Dios, pero que también sienten un gran afecto hacia las cosas del mundo, por ejemplo. Ajá. Y entre muchas otras cosas, hermanos. Obviamente que honren a sus padres, entre otras cosas. Por su salvación, por supuesto. Todos los días, hermanos, debemos bendecir a nuestros hijos. Todos los días. Fíjese, número 6:22. Es más, vamos a leer hasta el 26. Número 6:22 hasta el 26. Dice la palabra. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y no está mal, que nosotros, a veces he escuchado que una persona, un hermano, antes hacía o decía de testimonio que él todos los días le decía esto a sus hijos. Ajá, los juntaba, no sé, en la mañana o en cualquier parte del día y los bendecía con esta bendición arónica. Ajá, arónica porque es Aarón, ¿no? Aarón a sus hijos. Entonces, y lo criticaban, hermanos, porque decían que era algo religioso, pero realmente son palabras de Dios. Dice Jehová te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y sobre todo que ponga en ti paz. Son palabras muy poderosas, son palabras muy buenas
que no estaría mal que nosotros las repitiéramos a nuestros hijos cuantas veces fuera necesario y pudiera ser posible. ¿Ok? Ahora, nosotros debemos ser ejemplo a los hijos. No nada más se acaba el compromiso cuando nosotros presentamos a nuestros hijos delante de Dios, sino que tenemos que ser un ejemplo para nuestros hijos. Tito 2, del 6 al 7. Tito, capítulo 2, versículos del 6 al 7. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad y describe otras cosas, ¿no? Bueno, pues la instrucción comienza en el corazón, hermanos, y en el ejemplo de los padres. Ahí va a empezar la instrucción y va a empezar también el trabajo que nosotros hagamos a la hora de presentar a nuestros hijos. Muchas personas presentan a sus hijos, y después ya no hacen nada. Después tal vez no hay tiempos de oración, tal vez no hay tiempos de lectura, tal vez no hay tiempos de convivencia inclusive, tal vez simple y sencillamente se hace la presentación y después ya no se hace nada. ¿Por qué? Porque se piensa que ya obviamente al estar presentado el hijo delante de Dios, pues que todo va a ser como por arte de magia, pero no. Más allá de todo eso conlleva también un compromiso, un compromiso, hermanos, de nosotros, de vivir una vida cristiana delante de nuestros hijos y que ellos se enseñen, que ellos aprendan a vivir bajo esas cosas, bajo esos designios, bajo esas leyes. Debemos hacer de nuestro hogar una escuela bíblica, debemos hacer de nuestro hogar un centro de enseñanza bíblico, donde nuestros hijos pues puedan recibir esa enseñanza de amar a Dios, esa enseñanza de orar, esa enseñanza de leer, esa enseñanza de platicar con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hecho un compromiso a la hora de, de presentarle eh, a nuestros hijos a Dios. Y eso es algo que a veces se olvida. Eh, Nuestra casa, el hogar, pues es el lugar más natural para aprender acerca de Dios y de sus caminos. Y muchos a veces le dejamos ese trabajo a la iglesia. No está mal, no está mal obviamente que en la iglesia se le enseñe que hay escuelita bíblica, lo que haya, todo lo que hay en la iglesia para los niños, pues obviamente es de mucha bendición, pero nada en lo absoluto va a, a sustituir la enseñanza que hay en el hogar por parte de papá y por parte de mamá. Nada va a sustituir todo eso, ¿ok? Y Deuteronomio 6, del 4 al 6. Deuteronomio 6, del 4 al 6. Dice la palabra: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Cuando nosotros queremos empezar a trabajar en nuestro hogar, obviamente en nuestro hogar cristiano, puede ser que respondamos preguntas, por ejemplo, ¿tienes una Biblia? Ah, pues sí tengo una Biblia, ¿no? En mi casa tengo cuadros colgados, tengo paredes, tengo cosas que, que me hablan, no sé, de versículos de la Biblia, de cosas que pasaron en la Biblia. Pero estas cosas, por ejemplo, no hacen un hogar cristiano. Ajá. Eh, y ha pasado muchas veces, ¿no? Hay gente que viene a visitarme, o no sé, o que vienen a la casa, ven que tenemos, no sé, algunas cosas, y, ¿eres cristiano? Sí, por supuesto que sí, pero eso no quiere decir que realmente nuestro hogar sea un hogar cristiano. ¿Qué es lo que hace un hogar cristiano? Pues primeramente que siempre nosotros debemos mantenernos
mantenernos bajo los designios de nuestro Señor. Ajá. Debemos siempre mantenernos abiertos a la oportunidad de aprender de nuestro Señor, abiertos a la oportunidad de enseñarles a nuestros hijos en todo momento, en todo momento. Ajá. Muchas veces pensamos que los hijos deben y pueden aprender de Dios solo con la ayuda de la iglesia. Y pues eso, les decía yo, sí es necesario, pero no es suficiente. Ajá. Hay una cosa mayor que debemos hacer nosotros los padres. ¿Cuál es? Pues obviamente entusiasmar, es acercar, ajá, facilitar las cosas que van a llevar a nuestros hijos hacia vivir verdaderamente una vida cerca de Dios. ¿Ok? Ahora, la instrucción, hermanos, que nosotros demos a nuestros hijos, pues debe ser en el camino de Dios. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Una vez que nosotros hemos dedicado a nuestros hijos, que hemos dedicado a nuestros bebés a Dios, y obviamente que reconocemos la soberanía de Dios, que reconocemos que Él es nuestro Señor Jesucristo, que confesamos que Él es nuestro Dios y que nuestras vidas y la vida de nuestros hijos van a ser, van a ser con respecto al camino de Dios, pues nosotros nos debemos a comprometer a ciertas cosas, hermanos. A veces tomar compromisos con Dios no es fácil porque obviamente Dios no juega. Dios no juega, Dios hace las cosas. Ajá. Nosotros nos debemos comprometer a instruir a nuestros hijos en el camino de Dios, en su ley, en su santa voluntad. La palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros dedicamos a nuestros hijos, pues obviamente esto no se termina en el altar de la iglesia, cuando oramos, cuando hacemos esta dedicación. Nosotros los padres debemos seguir enseñándoles, seguir involucrándoles, inculcarles de forma repetida, de una forma diligente lo que la Biblia dice. Ajá. Siempre, en todos los aspectos. Y debemos hacer ciertas actividades que nos van a llevar tiempo, que nos van a llevar esfuerzo, que nos van a llevar inclusive recursos económicos, materiales. Por supuesto que sí. Pero es un compromiso que hemos nosotros tomado. Les voy a enumerar algunas actividades que son muy importantes que nosotros debemos realizar durante la enseñanza espiritual de nuestros hijos. Ajá. Como número 1, obviamente, guiarlos a que conozcan a Cristo como su Salvador. Es decir, que ellos puedan tener un encuentro con Dios. Ajá. Que ellos puedan tener ese acercamiento personal con Dios. Que no llegue un momento, ajá, en el que ellos tengan que seguir dependiendo de otra persona para acercarles hacia la palabra, sino que ellos en un momento dado solos busquen esa comunión con Dios. Ajá. Número 2, mantenerlos fielmente asistiendo a una iglesia que enseñe y predique la Biblia, que lea la palabra de Dios, y que obviamente esté con una sana doctrina, como nuestra iglesia, ¿ok? Pero que siempre esté fielmente asistiendo, que sea constante. Si nosotros como papás no somos constantes ni en ir a la iglesia, que es lo más básico, ajá, si no somos constantes en ir a la iglesia, si no somos constantes en hacer algo para Dios, pues obviamente mucho menos vamos a ser constantes en guiarles para que conozcan a Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Número 3, ayudar a memorizar la palabra de Dios. Es importantísimo en los niños, inclusive en los adolescentes, la memorización de los versículos, la memorización de pasajes bíblicos. Ajá. ¿Por qué? Porque pues tal vez después cuesta un poco de más trabajo, ¿no? Sí, obviamente se puede, hay personas
Ya muy grandes memorizan gran cantidad de versículos, pero ojo, la memorización va a hacer que siempre ellos tengan delante de ellos la palabra de Dios. Y es muy importante, pero es trabajo, es esfuerzo, por parte de ellos y por parte de los papás. Entonces, vaya, ¿qué les digo? ¿Es difícil? Sí, es difícil. Aquí lo vivimos a diario, pero pues así es. Siguiente, enséñeles las grandes historias de la Biblia. ¿Sí? Simple y sencillamente enseñarles qué pasó, qué sucedió. Y esto conlleva otra vez trabajo, porque si nosotros no conocemos cuáles son estas grandes historias de la Biblia, pues entonces, y no las entendemos, tal vez las conocemos, pero no las entendemos, no vemos que tal vez no tienen sentido, pues obviamente al niño no le va a interesar, pero si nosotros vamos más allá, hacemos un trabajo de investigación, un trabajo de hacer inclusive una tesis, puede ser de las historias de la Biblia, pues va a ser mucho mejor, ¿no? Si no lo hacemos, pues no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no vamos a tener que enseñarles. Siguiente, orar con ellos y por ellos. Orar con ellos y por ellos. Enseñarles cuál es la forma de, de que se tiene que orar, ¿no? Y cuál es la forma en la cual nosotros nos dirigimos a Dios intercediendo por ellos. Que ellos se den cuenta que estamos intercediendo. ¿Ok? Siguiente, arrodíllese junto a ellos y permita que ellos mismos dirijan una oración. Deje que los hijos, deja que tus hijos cuando los tengas empiecen a tomar la iniciativa de dirigir una oración a Dios. Que ellos empiecen a desenvolverse en el entorno de Dios. Escúcheles hablar con Dios, simple y sencillamente. Es lo más maravilloso que pueda existir cuando un padre escucha la oración que hacen los hijos, las pláticas que tienen con Dios. Es lo más hermoso, el corazón de un padre se llena realmente porque uno puede sentir realmente cuando hay una plática genuina, ¿no? Cuando hay una plática entre dos personas que se quieren. Y cuando eso pasa, en el corazón de los padres se alimenta mucho de esas cosas. Última, enséñeles a alabar y a adorar a Dios. Y a veces esto es difícil, hermanos, porque muchos tal vez no tenemos estas cuestiones, ¿no? De lo que es alabar, de lo que es adorar a Dios, o tal vez no lo hacemos tan seguido, como puede ser la lectura, como puede ser la oración, ajá. Pero hay que enseñarles a alabar y a adorar a Dios, que ellos se alimenten de alabar a Dios, de adorar a Dios constantemente, constantemente. Y fíjese, segunda de Timoteo 3:15, segunda de Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La Biblia nos enseña perfectamente bien, hermanos, cuáles son las responsabilidades espirituales de los padres. Cuáles son las responsabilidades que nosotros debemos tomar, cuáles son las responsabilidades que nosotros debemos afrontar y también cuáles son los retos que nosotros debemos esperar como padres. Y bueno, yo de verdad eh, veo con tristeza, no nada más en el pueblo cristiano, o bueno, al pueblo cristiano influenciado por las cosas de la vida, pero veo con tristeza que muchas personas ya no quieren tomar este reto. Simple y sencillamente quieren seguir llenándose de sí mismos. Es válido, digo, por supuesto que sí. No, yo no soy nadie para juzgar, ni ninguno es nadie para juzgar las decisiones que alguien tome sobre su vida, solamente eso es entre Dios y él, pero
sí es mi responsabilidad o nuestra responsabilidad como maestros el decirles que básicamente estas cosas que Dios nos está enseñando y que tú estás escuchando constantemente, pues no son casualidad. Ajá, no son casualidad, no son cosas que a Dios se le haya ocurrido de un día para otro hacerlo, ¿no? Dios nos conoce, Dios sabe por qué necesitamos el, el conocer de estas cosas. Él sabe nuestras necesidades en todos los aspectos, necesidades emocionales, necesidades físicas. Él lo sabe todo. Y Él nos pone todo esto, solamente que a veces no queremos tomar la responsabilidad. No queremos tomar ese tipo de cosas y a veces pues pueden llegar de otra forma, ¿no? Pero Dios es sabio en todo lo que hace. Ahora, vamos a pasarnos ahora del otro lado, la parte de lo que es la disciplina y la amonestación del Señor. Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a nuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La palabra disciplina, hermanos, quiere decir doctrina, instrucción de una persona, especialmente en lo moral. Es lo que estaba yo leyendo. Ajá. La palabra amonestación quiere decir advertir, prevenir y reprender. Ajá. Y aquí la palabra es muy clara. Dice que debemos criarlos como en disciplina y amonestación del Señor. Dios nos ha confiado el cuidado de una vida, hermanos, o de varias vidas, que puede ser una bendición para muchos, pero también puede ser una maldición para muchos y hasta para nosotros mismos. Por lo tanto, hermanos, debemos cumplir con ese deber. ¿Y cómo lo debemos cumplir? Pues lo debemos cumplir con temor, con el temor de Dios, en un ambiente de disciplina y en un ambiente de amonestación. El gran amor que sentimos nosotros por nuestros hijos, por nuestros niños, nos enseñará a conocer que la corrección del niño es responsabilidad de los padres. Ajá. Si no corriges a tu hijo, y suena duro, si no corriges a tu hijo es porque no le amas. Parte del amor es la disciplina. Dios disciplina a sus hijos y eso forma parte de su amor. Él quiere el bien para nosotros, Él quiere el bien para sus hijos. Si no nos disciplinara, pues no nos amara, pero nos disciplina. Hebreos 12, del 7 al 8. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Esa responsabilidad debemos tomar como padres terrenales, hermanos, si verdaderamente amamos a nuestros hijos. La disciplina. Porque eso va a traer un fruto. El fruto de una buena disciplina, dice la palabra de Dios, será descanso y alegría. Hebreos 12:11, lo puedes leer. Será descanso y alegría. Obviamente vas a sentir feo. A veces decimos, me va a doler más más a mí que a ti, y se lo das. Y sí, realmente en el corazón siente, obviamente la carne siente, ¿no? Cuando tú disciplinas, cuando tomas con respecto o cuando empleas esta parte de la disciplina de la corrección. Pero después dice que esto va a traer descanso y alegría. Es más, vamos a leerlo. Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es muy importante que nosotros usemos
la vara de la corrección, hermanos, que la empleemos. Ajá. Es parte del compromiso, del pacto que nosotros tomamos frente cuando nosotros tomamos la decisión de, de presentar a nuestros hijos delante de Dios. Por eso debemos pensarlo, ¿eh? O sea, debemos pensarlo y hacerlo, obviamente. Debemos pensarlo todo lo que conlleva el presentar a nuestros hijos a Dios. Obviamente porque es bueno, pero también porque nosotros como padres debemos tomar todo esto. ¿Has escuchado hablar de la vara de la corrección? Ah, bueno, ¿dónde lo dice? Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. En este proverbio nosotros podemos ver la palabra vara. Ajá. Por lo tanto, estamos tratando con principios que requieren que seamos muy equilibrados, muy equilibrados en esta parte. Si estos principios se usan en una unidad y en plena armonía con la Biblia, entonces los mismos van a actuar con respecto a un favor poderoso de Dios. Ajá. Si nosotros no los aplicamos, hermanos, los resultados van a ser devastadores. Los resultados van a ser muerte. Muerte. Eso va a pasar. Si nosotros no ponemos disciplina, si nosotros no usamos la vara de la corrección. Es difícil usarlo, es difícil. Es más, hasta comprar la vara es difícil, hermano. De verdad. O sea, visto que lo ve en la iglesia y tienen las varas de la corrección, yo he comprado unas cuantas. Y de verdad que hasta, ay, pero es que con esto seguramente voy a disciplinar a mi hijo. Sí, es difícil. Pero pues es de valientes, hermanos. Ahora, este equilibrio que les hablaba, pues consiste en que primeramente nosotros debemos tratar cariñosamente a nuestros hijos. Ajá. Debemos, obviamente, hablar con ellos, tratar de que eso que están haciendo mal, hacerles ver con palabras dulces, con palabras apacibles, que eso no está bien y que probablemente le va a llevar a un mal resultado. Ajá. Entonces, cuando nosotros castiguemos o empleemos la disciplina, hermanos, con la vara, a veces se piensa que estamos criando hijos que nos van a despreciar. Ajá. Y que tal vez nos van a empezar a obedecer por temor o por legalismo. Pero, y por eso muchas personas no lo hacen, ¿eh? Porque dicen, no, es que se va a traumar. Porque dicen, no, es que después me va a odiar. No, es que después me va a tener miedo. No, es que después, pero tú no debes rehusar ese castigo. Así lo usa, así ese término usa la palabra de Dios. Proverbios 13:24. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Entonces, hermanos, voy a aterrizarlo de esta manera. El no usar la vara de la corrección realmente es un pecado de omisión. Es un pecado de omisión de la palabra de Dios. Y a veces le decimos a un hijo cuando le estamos corrigiendo, decimos, es que esto es por tu bien. Y lo real es que tendríamos que decir, esto es por tu bien y por el mío. Ajá. ¿Por qué? Porque entonces tú estás dejando, o más bien no estás llevando a cabo ese pecado de omisión, sino que estás tomando cartas en el asunto y estás corrigiendo. Ajá. Entonces cuando corregimos es por el bien del muchacho, por el bien del niño o del joven, o por el bien, y por el bien más bien, de uno mismo como padre. Ajá. No caigamos en este pecado de omisión.
de omitir los principios bíblicos de Dios. A los niños, a los hijos, a los jóvenes se les debe corregir. ¿Ok? Hebreos 12:8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. El enemigo, el diablo, nos ha mentido, hermanos, y nos hemos tragado una sutil falsedad, en la cual dice que castigar pues a los hijos con la vara es una forma negativa de disciplinar, inclusive son principios de la pedagogía, principios mentira del diablo, que obviamente que son ciencia barata. Yo le llamo a algo que te aleja de Dios, le llamo ciencia barata, o algo que te alejas algo que te aleja de la voluntad de Dios o de los designios que Él ha dejado plasmados o de sus leyes, es una ciencia barata. Entonces, nos ha engañado el enemigo con eso, ¿no? Nos ha engañado. No, no lo castigues, pobrecito. No, no le pegues, pobrecito. No, no lo disciplines, pobrecito. ¿Por qué? Porque esa es una forma negativa de disciplinar, cuando en realidad es una de las formas más positivas que existen. El mundo dice es crueldad, las personas dicen es crueldad, es opresión, el niño va a odiarte, castigar con la vara va a resultar, va a herir el corazón de tus hijos, pero es mentira. Eso es mentira. Eso lo que va a hacer es hacerlo regresar, reflexionar realmente sobre lo que es el buen camino y el mal camino. Si Dios lo hace, ¿por qué nosotros no? Debemos ser imitadores de lo que Dios hace. Si Dios disciplina a sus hijos, cuánto y más nosotros. Debemos tomar muy en cuenta esto, hermanos. ¿Sí? La disciplina, la amonestación es algo necesario. Necesario. No puede faltar. Si nosotros hemos fallado en eso, si nosotros no lo hemos hecho, o si tú, futuro papá, no piensas en hacerlo de esa manera, hay que hacer un alto y reflexionar. Hay que hacer un alto y reflexionar. Porque si no, les repito, podremos estar cayendo en un pecado de omisión. ¿Ok? Ahora, nosotros vamos a tener, hermanos, la necesidad de un plan educativo, partiendo desde la presentación de los niños, pues obviamente el tener un plan educativo guiado por Dios, obviamente tomando nosotros la iniciativa, como hijos de Dios, pero Dios tomando las decisiones, porque obviamente nosotros somos los que vivimos aquí, los que sentimos el entorno, los que vemos cuál es nuestra posición cultural, económica, lo que sea. Y en torno a eso, y con todos esos factores, debemos pedirle a Dios que nos ayude a formular un plan educativo. Deuteronomio 6, del 6 al 7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Los padres cristianos tenemos la oportunidad y el privilegio, hermanos, de brindarles a nuestros hijos educación cristiana. Necesitamos preocuparnos porque las primeras impresiones espirituales que reciban nuestros hijos sean las correctas. La mayor parte de los problemas que surgen en la niñez y en la adolescencia se hallan en 3 palabras: comience más temprano. Entre más temprano nosotros comencemos a trabajar en estas cuestiones, temprana edad del niño obviamente, pues obviamente estas cosas, estas impresiones o estas situaciones que el niño puede vivir en su niñez,
que el joven puede vivir, que el adolescente puede vivir, pues obviamente van a tener solución comenzando desde temprana edad. ¿Ok? El Señor quiere que nosotros enseñemos actitudes, que nosotros enseñemos apreciaciones, formas de ver, hábitos de conducta, eh, procedimientos, ¿qué más? Puntos de vista, ajá, sobre todas las cosas que Dios nos manda. El explicarle por qué es bueno. Por ejemplo, por qué es bueno orar por los alimentos. Pero si uno realmente se empeña en investigar, en orar, en hacer una buena, en hacerlo de forma diligente, el tratar de explicarle al hijo por qué se tiene que orar por los alimentos, tal vez te lleve varios días explicar esto, si se hace de forma correcta. Me he topado con papás que sus hijos les preguntan, ¿pero por qué debo orar por los alimentos? Y el papá le contesta, porque sí. Se acabó. Pero hay un trasfondo espiritual poderoso que impacta la vida de los hijos, la vida de los niños, ajá, que hasta les ayuda a comer mejor, hermanos. Si nosotros empezamos a trabajar en eso, si nosotros empezamos a conocer esos trasfondos espirituales y le empezamos a pedir a Dios que Él nos ayude, que nos revele, a explicarle a un niño por qué debe darle gracias a Dios por los alimentos, te aseguro que el niño va a empezar hasta a comer mejor. Ajá. Ah, no, pero es que es muy melindroso. Enséñale por qué tiene que orar por los alimentos. Y vas a ver, y vamos a ver esa cuestión. Pero bien explicado, bien, como decimos, de cabo a rabo. ¿Por qué tiene que dar gracias a Dios por los alimentos? Y ese es un aspecto pequeñito. Ajá. Bueno, no pequeñito, me refiero a suena fácil, ¿no? Suena fácil, pero si nosotros empezamos a trabajar, si nosotros empezamos sí, a trabajar en esto, pues obviamente va a llevar eh, inclusive muchas cosas en lo espiritual. En la escritura, hermanos, quiero concluir. En la escritura, en la palabra de Dios, se nos dice cuán importantes son los niños para Dios. Eh, la edad que ellos tengan, hablando de nuestros hijos, no nos tiene que limitar a nosotros al hablarles acerca del amor de Dios. Ajá. No importa que ellos tengan 0 años, no importa que ellos tengan 2, 4, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 24, 30 años, constantemente nosotros tenemos que hablarles a nuestros hijos acerca de Dios. Ajá. Aunque ellos sean maestros de la palabra de Dios, nuestra responsabilidad como padres no se va a acabar, hermanos, cuando ellos se casen, no se va a acabar cuando cuando ellos se vayan. ¿Por qué? Porque constantemente vamos a tener contacto con ellos y nosotros siempre tenemos que estar alimentando esas situaciones. Obviamente no le voy a hablar igual a mi hijo que ahorita tiene 8 años que cuando tenga 30 años, ¿estamos de acuerdo? ¿No? Tal vez vamos a profundizar todavía mucho más cuando él tenga 30 años. Tal vez él me va a llevar a profundizar más en ciertas cuestiones espirituales. Ajá. ¿Por qué? Porque obviamente va a ir madurando. Cuando llegue a esa edad, probablemente, y si sigue por el camino que Dios le está enseñando a través de nosotros como sus padres, pues seguramente él va a llegar a los 30 años y va a poder profundizar claramente en los temas que Dios quiere, en los objetivos que Dios tiene para con él. Pero es otro trato. A un niño se le tiene que enseñar, a un niño se le tiene que llevar de la mano. Ajá. Y a un hijo grande, ajá, no podemos dejar, siempre tenemos que estar
alimentando de la palabra de Dios. Tal vez ya no lo alimentemos de alimento físico, ¿no? Tal vez ya no dependa de nosotros para muchas cosas o para nada, pero sí, como padres, aún a los hijos grandes, a los hijos mayores, se les tiene que estar alimentando. Se les tiene que estar alimentando de la palabra de Dios. ¿Ok? Quiero cerrar con esto, hermanos. Mateo 18, 10. Voy a leer el 10 y el 14. Mirad que no tengáis en poco a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre la faz de mi Padre que está en los cielos. No es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. No es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Y si no es la voluntad que se pierda, entonces ¿cuál es la voluntad de Dios, hermanos? Pues que se salve. Pero si nosotros como padres solamente tomamos la decisión de ir y presentarlos y después no hacer nada, entonces realmente no estaremos trabajando para que nuestros hijos se formen en el amor de Cristo. La promesa es que el buen camino que nosotros mostremos durante la niñez, pues los va a encaminar hacia los pasos que debe llevar una persona correctamente, hijo de Dios, hacia su vejez. Y debemos tomarlo muy en cuenta, hermanos, de tomar esa responsabilidad. Y de los que son jóvenes, los que aún no tienen hijos, o que Dios no les ha dado aún esa bendición de ser papás, pues que piensen que el tener un hijo y que el presentarlo a Dios no acaba allí. Es un trabajo que se hace toda la vida. Sí, más arduo probablemente se tenga que hacer durante su niñez, durante su adolescencia, durante su juventud, claro que sí. Pero aún en la adultez, Dios, Dios está pensando o está confiando en que nosotros seguimos alimentando el espíritu de esa persona. ¿Ok? Vamos a orar, hermanos, y vamos a dar gracias a Dios por este tema. Señor, yo te quiero agradecer porque pues tú nuevamente, Señor, te manifiestas y nos das lo que necesitamos con respecto al alimento espiritual. Padre, no nos cansamos de decir lo sabio, lo grande, lo poderoso que tú eres. Y obviamente tampoco no nos cansamos de decir que tú eres nuestro creador, que tú eres aquel que nos conoce y por eso nos das esta clase de enseñanzas. Yo te quiero pedir por la vida de cada uno de mis hermanos, que ellos puedan vivir esta enseñanza, que la puedan transmitir, Señor, a otras personas y que ellos también puedan ser partícipes de estas bendiciones y de estos retos que tú nos pones hoy. Gracias porque tú pones, Señor, en el corazón de mis hermanos el tomar este curso bíblico, tomar este tiempo, tomar su Biblia, tomar apuntes y el poder ir más allá a profundizar la palabra, a profundizar tu palabra. Gracias porque sé que ellos tienen esta oportunidad, no muchas personas lo tienen, Señor, o más bien no todas las personas tienen esta oportunidad de acercarse libremente delante de ti y de preguntarte cosas, Señor. Gracias porque sé que tú nos enseñas y que esa es tu voluntad, el seguir enseñándonos. Gracias por tu amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues reciban un saludo, nos vemos el próximo domingo. Disculpen la tardanza del video, ya está aquí y ojalá y que nos podamos ver el próximo domingo, 5 de la tarde. Aparte el tiempo, hermano, aparte el tiempo y encontrémonos con Dios en alguna pregunta que usted tenga, en algún testimonio, en algún comentario. También, por favor, hágalo llegar a través de esa sesión de Zoom del próximo domingo. ¿Ok? Bueno, hermano, que Dios le bendiga, que Dios le ayude esta semana. Reciban un saludo a ustedes y su familia. Hasta luego.